Buen día chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de peritoneo. Bueno, antes de hablar del peritoneo, vamos a entender dónde ubicamos la cavidad que este recubre. La cavidad abdominal va a estar limitada hacia superior por el diafragma que la separa de la cavidad torácica, hacia inferior una abertura que se llama el estrecho superior de la pelvis, que tiene continuidad esta cavidad abdominal con la cavidad pelviana, anterolateralmente con los músculos de la pared anterolateral del abdomen y hacia posterior la columna vertebral. Casi todas las vísceras que contiene la cavidad abdominal le pertenecen al aparato digestivo. ¿Qué es el peritoneo entonces? El peritoneo es una serosa, una membrana serosa que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y las vísceras que ésta contiene. Bueno, ¿cómo se dispone este peritoneo? Acá vemos un corte transversal de un abdomen y vemos cómo esta hoja en color azul que tapiza las paredes del abdomen la llamamos peritoneo parietal y aquella membrana serosa que recubre las vísceras la llamamos peritoneo visceral. Como pueden ver, queda dispuesta dentro de esta cavidad abdominal una segunda cavidad que vamos a llamar cavidad peritoneal. Acá vemos una imagen de abdomen con un corte sagital y volvemos a ver la disposición de la hoja parietal y la hoja visceral del peritoneo. Fíjense cómo hay una continuidad entre la hoja parietal y visceral. Parietal se la va a llamar mientras esté recubriendo la pared del abdomen. Y una vez que esa hoja se continúe sobre la superficie de una víscera, va a pasar a llamarse hoja visceral, pero hay continuidad entre ambas. Esta membrana genera distintos pliegues o repliegues peritoneales que se los puede clasificar en tres tipos: los ligamentos, el meso y el epiplom. Vamos a esquematizarlos. Vemos en amarillo la circunferencia del abdomen y en naranja la de una víscera, ¿sí? Cualquiera. Si este pliegue peritoneal une a un órgano hacia la pared peritoneal sin transportar vasos y nervios, se clasifica como ligamento. Si hace exactamente lo mismo, pero contiene vasos y nervios, se lo clasifica como meso. Y si lo que hace es unir dos órganos entre sí y contiene vasos y nervios, se lo clasifica como epiplom. Vamos a tratar de entender otro concepto. Yo había dicho que este peritoneo, que recubría tanto la pared abdominal como las vísceras que contenían, generaba dentro de la cavidad abdominal una segunda cavidad que era la cavidad peritoneal. Entonces acá tenemos esta circunferencia que hace las veces de cavidad abdominal y vemos cómo este peritoneo parietal no la recubre completamente, sino que la divide en dos cavidades asimétricas, ¿sí? A través de esta hoja parietal que se lo conoce como peritoneo parietal posterior y me divide la cavidad abdominal en una en donde voy a encontrar órganos intraperitoneales porque están dentro de la cavidad peritoneal y órganos retroperitoneales porque están posteriores a el peritoneo parietal posterior, ¿sí? Que es mi límite posterior de esta cavidad abdominal. Cuando yo eso trato
de trasladarlo a un preparado, lo que me doy cuenta que ese peritoneo parietal posterior no es lineal, sino que va adoptando las curvaturas, ¿sí?, propia de cada una de las vísceras a las cuales va tapizando, ¿sí? Y nos permite clasificar las vísceras en intraperitoneales o retroperitoneales, ¿sí? Aquellas que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal son intraperitoneales y aquellas que se encuentran detrás del peritoneo parietal posterior eh, son retroperitoneales porque están ubicadas en la cavidad retroperitoneal. Bueno, fíjense acá. Acá tenemos una vista frontal de un abdomen al cual le hemos sacado la pared abdominal, le hemos sacado todas las vísceras contenidas dentro de la cavidad abdominal y estamos parados enfrente mirando el peritoneo parietal posterior y todas las vísceras que este recubre quedando retroperitoneales, ¿sí? Habíamos dicho entonces que esta subdivisión de la cavidad abdominal me iba a generar órganos intraperitoneales, que se los puede clasificar como órganos intraperitoneales en sentido amplio o en sentido estricto. Sentido amplio son aquellos que van a estar recubiertos por la hoja visceral y sentido estricto son aquellos que estando dentro de la cavidad abdominal no están recubiertos por la hoja visceral. Y los órganos retroperitoneales que son aquellos que quedan por detrás del peritoneo parietal posterior, se los puede clasificar en primarios o secundarios. Primarios, aquellos que durante su desarrollo embriológico se gestan detrás de este peritoneo parietal posterior, y secundarios, aquellos donde su desarrollo embriológico se da dentro de la cavidad peritoneal y que luego se hacen retroperitoneales por un proceso de fascias de coalescencia que veremos más adelante. Bien, acá vamos a ver en este corte sagital algunos de los órganos intraperitoneales en sentido amplio. Hígado, estómago, colon transverso, las asas yeyuno-ileales y el colon sigmoideo, ¿sí? Todos recubiertos por la hoja visceral del peritoneo. Acá vemos a nuestros órganos retroperitoneales. Vamos a ver primero los órganos primarios, aquellos que durante todo su desarrollo se encuentran en la cavidad retroperitoneal. Y estos van a ser los riñones, las glándulas suprarrenales y como retroperitoneales secundarios vamos a tener el páncreas, vamos a el duodeno, sus 3/4 partes, el colon ascendente, el colon descendente y en esta imagen que no se ve estaría también incluido el ciego y el recto. Bueno, vamos a tratar de entender cómo se dispone el peritoneo en relación a la embriología, ¿sí? Fíjense, esto es un embrión de 4 o 5 semanas. Acá estamos viendo el tabique dorso-ventral porque va desde posterior hacia anterior, donde lo más posterior es la aorta y lo más anterior es la pared ventral. Vemos cómo este tabique divide dos cavidades, una derecha y una izquierda, y vamos a pintar cada una de sus hojas de un color diferente, la que mira hacia la derecha de negro y la que mira hacia la cavidad izquierda de rojo. Vamos a ver también que dentro de ese tabique, desde posterior, que está la aorta, vamos a ver que incluye el vaso. Esto es el tubo digestivo, que recuerden que es alargado y que comienza desde el tubo digestivo con sus dilataciones o sus esbozos a generar distintos órganos. Esta dilatación marca el estómago primitivo, hacia anterior tenemos el hígado y fíjense cómo se da
el esbozo dorsal del páncreas y el esbozo ventral del páncreas. También presten atención que este tabique hacia inferior es incompleto. Bueno, vamos a tratar de entender en esta diapo cómo se genera la rotación de las vísceras dentro de la cavidad peritoneal, hoy divididas en dos cavidades celómicas derecha e izquierda en este embrión de aproximadamente 6-7 semanas. Fíjense cómo volvemos a pintar nuestras hojas derecha e izquierda de este peritoneo primitivo y reconocemos los distintos esbozos ubicados dentro de este tabique. De posterior hacia anterior tenemos, o de dorsal hacia ventral, páncreas, vaso, estómago e hígado, ¿sí? Y fíjense cómo estos órganos dentro de la cavidad peritoneal rotan y generan esta disposición final. El hígado hacia la izquierda, el estómago unido al hígado a través de un pliegue peritoneal, ¿sí? Que va a quedar luego aún más anterior. Este a su vez unido al vaso y por último el vaso uniéndose al páncreas, que si ustedes miran con atención, el páncreas, su hoja de peritoneo visceral se funde con la hoja del peritoneo parietal posterior, generando un proceso de fascias de coalescencia y haciendo que el páncreas, que se había gestado inicialmente dentro de la cavidad peritoneal, pase a ser un órgano retroperitoneal secundario. También esta disposición, si ustedes prestan atención, genera una segunda cavidad dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Que como pueden ver está de alguna manera limitada o generada por esta rotación de los órganos. Esta cavidad que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal, que es virtual, pero puede hacerse real si un paciente tiene contenido líquido o gaseoso dentro de la cavidad peritoneal, se la conoce como la trascavidad de los epiplones. Bueno, vamos a entender qué sucede como consecuencia de las rotaciones de estos órganos que vimos recién. Esto es un corte transversal y un abdomen visto desde los pies, desde inferior. Tengo el vaso hacia la izquierda, el estómago y el hígado hacia la derecha y fíjense cómo la rotación de estos órganos me genera una segunda cavidad dentro de la cavidad peritoneal que llamamos trascavidad de los epiplones. ¿Por qué? Porque básicamente estos órganos están unidos entre sí por epiplones, que son los que gestan esta segunda cavidad. Vamos a tener una puerta de entrada a esta trascavidad, que lo vamos a llamar hiato de Winslow. Ahí vemos marcado el pedículo hepático hacia anterior y hacia posterior la vena cava inferior, ¿sí? Siendo parte de los límites de esta puerta de entrada. Vamos a conocer un espacio intermedio que es el vestíbulo de la trascavidad y por último la trascavidad de los epiplones propiamente dicha. Bueno, vamos a tratar de entender cuáles son los límites del foramen o hiato de Winslow. Comenzamos con la imagen que vimos en la diapo anterior, que es este corte transversal. Fíjense, nos queda claro que este orificio va a estar limitado hacia anterior por el pedículo hepático y hacia posterior por la vena cava inferior. Si nos vamos a la otra imagen, que es un corte sagital del abdomen, vamos a ver que hacia superior tengo limitando esta abertura el hígado o lóbulo caudado, específicamente del hígado. Hacia anterior no me quedan dudas del pedículo hepático que va a estar incluido en el epiplón menor. Hacia posterior dijimos que teníamos la vena cava inferior y fíjense, hacia inferior lo que tengo limitando este hiato es la fascia de Treitz, o también conocida como fascia de coalescencia mesoduodeno-pancreática. Y acá vemos cómo se dibuja el hiato o foramen de Winslow. Una técnica muy usada en anatomía con el preparado, cuando nos piden marcar el hiato de Winslow en el preparado, es tomar con las manos el pedículo hepático y fíjense cómo el dedo índice
naturalmente se introduce en el hiato de Winslow, ¿sí? Y uno ingresa a la cavidad de los epiplones. Bueno, atravesando el hiato foramen de Winslow, recordamos, tenemos este hiato comprendido hacia adelante por el pedículo hepático y hacia atrás vena cava inferior. Me introduzco por donde marca la fecha en este preparado frontal. ¿Y qué me encuentro? El epiplón menor, que habíamos dicho que dentro del epiplón menor iba a estar mi pedículo hepático. Pero fíjense, si yo introduzco el dedo por el hiato, inmediatamente lo que me encuentro es un espacio que tiene hacia adelante el epiplón menor y hacia atrás tiene el peritoneo parietal posterior que se encuentra comprendido entre la vena cava y la arteria aorta abdominal. Y fíjense que lo estaría marcando como límite posterior acá, entre la vena cava inferior hacia la derecha y la aorta hacia la izquierda. Ese espacio muy chiquitito que es hacia anterior, el epiplón menor, sin pedículo hepático y hacia posterior, el peritoneo parietal posterior, es lo que se conoce como el vestíbulo de la trascavidad. Bueno, estamos en el vestíbulo, vamos a repasar. Hice hiato foramen de Winslow, de ahí llegué al vestíbulo y ahora van a ver que les dibujo acá una arcada vascular que es la que se considera la entrada propiamente dicha a esta trascavidad de los epiplones. ¿Cómo se genera esta arcada vascular? Fíjense, posterior y superior hacia el estómago, la gástrica izquierda, y posterior e inferior, ¿sí? Más cercana al pedículo hepático, están haciendo la arteria hepática. Entre ambas se unen formando una arcada, porque de la arteria hepática va a nacer la gástrica derecha, se forma una arcada de la curvatura menor del estómago y esta arcada vascular es la que marca la entrada a la trascavidad de los epiplones. Bueno, logramos ingresar a nuestra trascavidad de los epiplones. Vamos a tratar de ver cuáles son los límites. Fíjense, el límite anterior es la cara posterior del estómago, que es el que está rebatido en esta imagen, y hacia el fondo, hacia posterior, como vamos a encontrar el páncreas, el riñón, la glándula suprarrenal izquierdas y más hacia la izquierda aún vamos a encontrar el vaso. Si nos vamos a nuestra imagen de corte transversal, volvemos a repasar. Hiato de Winslow, vestíbulo, arcada vascular, que es el ingreso propiamente dicho a la trascavidad, y acá vemos el espacio conocido como la trascavidad de los epiplones. Tenemos hacia anterior el estómago, hacia la izquierda el vaso, y en este corte, como es un corte un poquito más inferior, vemos el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Bueno, entonces acá, fíjense, vemos esta pared parietal posterior que va a tener como límite posterior de esta trascavidad de los epiplones, habíamos dicho cuerpo y cola de páncreas, glándula suprarrenal y riñón izquierdo. ¿Qué nos falta de la trascavidad? Ver su límite superior y su límite inferior. Recordemos, hacia adelante el estómago, hacia posterior teníamos páncreas, riñón y glándula suprarrenal izquierdas. Acá fíjense, hacia superior, como límite superior, el diafragma, y como límite inferior, ahí vemos como el epiplón mayor que nace de la curvatura mayor del estómago, que es el que forma el delantal hacia adelante, se fusiona su hoja anterior y posterior y esta marca el límite inferior de la trascavidad de los epiplones. ¿Sí? Acá la ven. Límite superior, límite inferior, anterior y posterior, como vimos recién. Algunos autores no conformes con lo ya visto sitúan a el extremo más izquierdo, se puede decir, como fondo o trasfondo de esta cavidad que ahora lo vamos a delimitar.
Fíjense, este es un corte transversal, acá vemos el vaso, acá estamos viendo el páncreas, cuerpo y la cola, acá vemos el estómago, ¿sí? Acá vemos la vena cava inferior y el pedículo hepático. Bueno, vamos a terminar de conocer lo último que nos queda de la transcavidad, que es el fondo trasfondo de la transcavidad. Algunos autores no lo consideran, así que lo consideran como parte de la transcavidad de los epiplones. Recordamos los órganos que se pueden observar en este corte transversal. Fíjense, ¿cómo se definía epiplón? Era repliegue peritoneal que unía órgano con órgano y contenía vasos y nervios. En este caso, está uniendo el hígado con el estómago y se lo conoce como el epiplón gastrohepático o epiplón menor. Acá vemos que une el estómago con el vaso y se lo conoce como epiplón gastroesplénico. Y si bien en esta imagen lo que observamos es el ligamento espleno-renal, porque está uniendo el vaso hacia el peritoneo parietal posterior, en un corte un poco más superior, en donde se viese en ese mismo lugar el cuerpo con la cola del páncreas, se denominaría epiplón pancreático esplénico porque tendría contenido vascular, que en este caso sería la arteria esplénica. Entonces, fíjense cómo esta cavidad está rodeada y definida por epiplones y hacia posterior nuestro peritoneo parietal posterior recubriendo todos estos órganos retroperitoneales. Entonces, ingreso a esta cavidad por el hiato de Winslow, que me permite acceder al vestíbulo, a través del cual, pasando por esta arcada vascular que ya definimos, me hace de entrada propiamente dicha a esta trascavidad de los epiplones, que tiene hacia anterior la cara posterior del estómago y hacia posterior el cuerpo cola de páncreas, la glándula suprarrenal y riñón izquierdo. Y fíjense este pequeño espacio que se puede definir ubicado entre dos epiplones. El gastroesplénico asociado al estómago y el que estaría asociado a la cola del páncreas, que es el pancreático esplénico, ¿sí? Ambos yéndose a la cara interior o interna del vaso, que es lo que me define el fondo o el trasfondo de esta trascavidad. Bueno, en esta imagen vamos a ver qué otras de las cosas que se dan también como parte del proceso dentro de la cavidad peritoneal es el de las fascias de coalescencia. Habíamos dicho que la hoja visceral se fundía con el peritoneo parietal posterior y este órgano quedaba adherido a la pared peritoneal posterior y pasaba a clasificarse como un órgano retroperitoneal secundario. Acá vemos cómo la rotación del duodeno y la cabeza del páncreas sufre este proceso de fascias de coalescencia que se la conoce como la fascia de Treitz o la fascia retroduodeno-pancreática. En esta diapo vamos a ver cómo se genera la fascia de TOLD 1 o la retropancreática, que se da entre el cuerpo y la cola del páncreas. Recuerden que el páncreas tenía dos esbozos, un esbozo ventral y un esbozo dorsal. Por eso vemos que se da su adherencia en dos sitios distintos. Entonces, fíjense, habíamos dicho que esta rotación, acá estamos viendo el esbozo dorsal, que es el que nos da el cuerpo y la cola, como se adhiere también al peritoneo parietal posterior, ¿sí? Y se la conoce como fascia de TOLD 1 o retropancreática. Bueno, ahora vamos a ver cómo se produce la fascia de TOLD 2 o la retromesocólica derecha. El colon derecho o el colon ascendente estaba unido a la pared parietal posterior a través de un meso, el cual se fusiona con este peritoneo parietal posterior, generando esta fascia de coalescencia o fascia de TOLD 2. Al colon descendente
le sucede lo mismo. Este también poseía un mesocolon izquierdo que estaba adherido a la pared peritoneal, pero al rotar, ¿sí?, se apoya y sufre el proceso de fascias de coalescencia, en donde el peritoneo visceral se funde con esta hoja parietal posterior, formando la fascia de Toll-3 o retromesocólica izquierda. Y por último, tenemos la fascia de Fredet, también conocida como preduodenopancreática. Fíjense acá, se pueden apreciar algunas de las fascias que vimos, ¿sí? La anterior a la cabeza y duodeno se la conoce como de Fredet. La generada detrás del colon descendente, habíamos dicho que era la Toll-3. La que era posterior a la cabeza del páncreas y el duodeno era la de Treitz, y la que se daba por la unión del colon ascendente o colon derecho era la Toll-2. Y la que nos falta acá era la Toll-1, que era la del cuerpo del páncreas. Bueno, acá vemos lo vemos esquemáticamente como al rotar los distintos órganos se acercan sobre el peritoneo parietal posterior y estos se fusionan pasando a ser órganos retroperitoneales secundarios. Fíjense acá, el meso del colon descendente se fusiona formando la fascia de Toll-3, el meso de duodenopáncreas formando la fascia de Treitz, y el meso del colon ascendente se fusiona a la pared peritoneal posterior formando la fascia de Toll-2. Bueno, entonces resumiendo, en esta cavidad abdominal tenemos una membrana serosa que llamamos peritoneo con una hoja visceral y una hoja parietal. Recordemos que la hoja visceral es la que recubre los órganos de la cavidad abdominal y la hoja parietal recubre las paredes de la cavidad abdominal, pero no lo hace de una manera completa. Tiene una hoja posterior que llamamos peritoneo parietal posterior y que genera dentro de la cavidad abdominal dos espacios, una cavidad peritoneal y una cavidad retroperitoneal. Y esto hace que los órganos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal los llamemos intraperitoneales y se los pueda clasificar en sentido amplio o estricto, y los órganos que están por detrás de la pared peritoneal posterior los clasificamos como retroperitoneales y los podemos definir como primarios o secundarios. También vimos que el peritoneo puede generar distintos tipos de repliegues o pliegues que se clasifican como meso, epiplón, ligamento, y que la fusión de una hoja visceral con el peritoneo parietal posterior puede llevar a un proceso de fascia de coalescencia de los distintos órganos que ya vimos. También vimos que la rotación de los órganos dentro de la cavidad celómica del embrión lleva no solamente a la disposición final de los distintos órganos dentro de la cavidad peritoneal, como vemos acá, sino que estos, al seguir unidos a través de sus epiplones y ligamentos, generan un espacio dentro de la cavidad peritoneal conocido como trascavidad de los epiplones, ¿sí? Recordemos que tiene una entrada o foramen, un vestíbulo, una entrada propiamente dicha y nuestra trascavidad con su trasfondo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.